Constantinopla, año 784. Una pluma de ganso se detiene sobre el pergamino. Quien la sostiene es un alto funcionario, el hombre más poderoso de la corte. Frente a él, el emperador y la emperatriz esperan un asentimiento. La corona de patriarca ya está sobre la mesa, resplandeciente y pesada. La condición es sencilla: aceptar el poder supremo, pero a cambio de seguir contemplando en silencio cómo se destruyen los iconos sagrados. Firmar y ser una marioneta gloriosa, o soltar la pluma y convertirse en un enemigo del imperio. Soltó la pluma. Aquella elección no solo lo condenó al exilio, sino que también desató una guerra sangrienta que cambiaría el rumbo de la historia del cristianismo. ¿Quién estaba detrás de este acto de suicidio político y por qué, años más tarde, en su lecho de muerte, tuvo que debatir a gritos con fantasmas para defender la elección de aquel año? No importa de qué parte del mundo nos veas, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para seguir conociendo las historias de los santos. En el año 806, la noche cayó sobre el monasterio a orillas del Bósforo como un velo frío y húmedo. Las olas golpeaban los acantilados sin cesar, a ráfagas intermitentes, como un corazón oprimido. En la humilde estancia, de cuyos muros de piedra rezumaba la humedad, una vela ardía inquieta, proyectando sombras danzantes en el techo. En el estrecho lecho de madera, Santaracio yacía de lado, su cuerpo consumido por años de ayuno y lucha interior. Tenía los ojos cerrados, pero las venas del cuello se marcaban bajo su piel pálida. De repente, sus labios se movieron, no para recitar las oraciones habituales, sino para dar respuestas apresuradas y vehementes, como si alguien estuviera de pie junto a su cama. «Estáis tergiversando la verdad», jadeó, con voz ronca pero clara. Los discípulos, arrodillados junto al lecho, se quedaron perplejos. No oían la acusación, solo la réplica. La mano de Santaracio se alzó, agarrando el aire frente a él, y luego empujó con fuerza, como si apartara una sentencia invisible que le oprimía el pecho. En el espacio que solo su alma podía ver, las tinieblas se congregaban, sin forma pero densas como el humo. Frente a él, largos pergaminos se desenrollaron, y de ellos brotaron letras negras como tinta derramada. Cada línea le recordaba sus días en la corte de Constantinopla, los decretos imperiales, las veces que estuvo junto al trono, la luz reflejándose en sus túnicas de brocado. Voces cortantes enumeraban cada momento de duda, cada decisión prudente, cada vez que guardó silencio para evitar una purga sangrienta. «Estuviste en medio del poder», siseó una voz en el vacío. «Hiciste concesiones para sobrevivir». El cuerpo de Santaracio se encogió, su pecho subía y bajaba con agitación. Una gota de sudor rodó por su sien. En lo más profundo de su memoria, se vio a sí mismo en el gran salón dorado, bajo la mirada de los cortesanos, con los muros, antes cubiertos de iconos, ahora raspados hasta quedar desnudos. Las tinieblas siguieron presionando. «Caminaste por ese fango, ¿cómo te atreves a llamarte puro?». Un temblor recorrió su frágil cuerpo. Apretó los dientes, la garganta reseca, pero la respuesta brotó de un lugar más profundo que la memoria. «Elegí la verdad cuando pude», susurró, y su voz fue ganando fuerza, «y me negué cuando tuve que hacerlo». Su mano se aferró a la manta, clavando las uñas en la tela, como si se agarrara a un trozo de tierra en medio de una inundación. Los pergaminos frente a él vibraron, las letras parecían reptar, listas para enroscarse en sus miembros. «Firmaste los edictos», recordaron las tinieblas, «caminaste por los pasillos de la tiranía». La respiración de Santaracio se entrecortaba, pero bajo sus párpados cerrados, su mirada pareció encenderse. Volvió a agitar la mano, con un gesto lento pero decidido, como si apartara a alguien que se le acercaba demasiado. «No hice lo que me imputáis», resonó su voz, ronca pero firme. «Soy inocente de estas acusaciones». El ambiente en la estancia pareció tensarse. La vela vaciló, y su sombra se proyectó en la pared como una figura más grande que su cuerpo real. En el mundo invisible, se lanzaron las últimas actas de acusación, faltas menores magnificadas como crímenes, deliberaciones prudentes tachadas de cobardía. Enfrentó cada línea, sin esquivarla, sin apartar la mirada. Se hizo un silencio tenso y prolongado, como una cuchilla suspendida sobre su cabeza. Entonces su voz resonó de nuevo, profunda y firme. «No tenéis poder sobre mí».
Aquellas palabras no nacían de la confianza de un alto dignatario, sino del recuerdo de las noches arrodillado a solas en la oscuridad, de las comidas frugales mientras aún vestía el brocado, de las veces que eligió disgustar al emperador para mantener la disciplina. Las tinieblas vacilaron, como humo dispersado por el viento del mar. La mano de Santaracio descendió lentamente. Su respiración seguía siendo pesada, pero la tensión de su rostro comenzó a aliviarse. Los discípulos vieron que sus labios se movían, ya no en señal de protesta, sino pronunciando las sílabas familiares de una oración. Bajo esa mirada cerrada, la batalla espiritual no había terminado del todo, pero la balanza se había inclinado. Afuera, las olas del Bósforo seguían rompiendo contra las rocas con un ritmo constante y profundo, mientras su alma comenzaba a deslizarse hacia otra corriente de recuerdos, donde el rostro anciano en el lecho de enfermo se fundía con el rostro joven en la corte de Constantinopla, el lugar donde todas las batallas habían comenzado. Constantinopla se extendía bajo el sol como una corona de piedra y oro. Cúpulas resplandecientes, plazas abiertas, pasillos de mármol donde resonaban los pasos de oficiales y soldados. La ciudad era brillante, magnífica, opulenta, pero en las iglesias, en los muros que una vez estuvieron cubiertos de iconos, se abrían espacios grises como cuencas vacías. Los rostros de los santos habían sido raspados, sus contornos dorados cubiertos con una tosca capa de pintura. La capital deslumbraba, pero estaba ciega. Dentro de la gran basílica, la luz, filtrándose por las altas ventanas, caía sobre los muros desconchados. Donde antes estuvo la imagen de Cristo, ahora solo había un yeso opaco, con las marcas de las cuchillas grabadas como cicatrices sin curar. La gente pasaba ante aquellos vacíos, rezando con la cabeza inclinada, pero sus miradas buscaban inconscientemente un rostro que ya no estaba allí. La ciudad conservaba su esplendor exterior, pero su alma estaba resquebrajada. El emperador Constantino VI se sentaba en su alto trono, con una mirada joven pero vacilante. Creía que se le había otorgado el poder de gobernar tanto los cuerpos como las conciencias de sus súbditos. En su mente, las imágenes eran un peligro, los iconos, un desafío. Veía en cada pintura un poder distinto, una presencia que escapaba a su control. Destruir las imágenes significaba reducirlo todo al centro del trono. La corte funcionaba como una maquinaria silenciosa. Agentes secretos se mezclaban con la multitud, escuchando cada plegaria en los monasterios, anotando los nombres de quienes se atrevían a mencionar la veneración de los iconos. Una palabra fuera de lugar podía significar que una puerta se cerrara con llave en mitad de la noche. Los monjes encendían velas en una oscuridad más densa, sus respiraciones mezclándose con el silbido del viento en las pequeñas ventanas. El miedo se extendía por los pasillos de piedra como un aliento helado. Los iconoclastas entraban en las iglesias con martillos y raspadores, con rostros impasibles y los ojos cerrados a la belleza que un día fue pintada con fe. Hablaban de pureza, de purificación, pero en el fondo había una obsesión, un deseo de controlar cada manifestación de devoción. Comprendían que cuando una persona se arrodillaba ante un icono, su mirada se dirigía a algo que trascendía el poder terrenal. Destruir el icono era cortar ese hilo invisible. Las manchas de pintura tosca en los muros eran el rastro de una masacre cultural. El color borrado, el brillo dorado ennegrecido, los rostros raspados hasta la misma piedra. Los viejos artistas pasaban junto a sus propias obras, con las manos temblorosas pero en silencio. Miraban los huecos donde antes hubo una mirada compasiva, y dentro de ellos se abría otro vacío. En el centro de esa maquinaria, Santaracio ocupaba el puesto de secretario imperial. Su escritorio estaba lleno de decretos, con la tinta aún fresca en líneas que trataban sobre política y seguridad. Cada decisión pasaba por sus manos antes de llegar a oídos del emperador. Él sostenía la balanza del poder, conocía el pulso del imperio, sabía quién ascendía y quién estaba siendo vigilado. Pero cada vez que pasaba por una iglesia devastada, su corazón se encogía. Su mirada se detenía en los muros raspados, donde una vez hubo un rostro santo. Recordaba su infancia, cuando su madre, Eucrasia, le enseñaba a rezar ante el pequeño icono que tenían en casa. Ahora, en el resplandeciente palacio, aquel recuerdo se había convertido en una espina silenciosa.
En las reuniones privadas, Constantino VI hablaba de orden, de la pureza de la fe tal como él la entendía. Santaracio escuchaba, con las manos sobre la mesa y una mirada serena. Comprendía la psicología del emperador, la inseguridad oculta tras su aparente determinación. Un rey joven que quería consolidar su trono reduciendo cualquier otra fuente de influencia. Detrás de cada edicto iconoclasta había un miedo a perder el control. Al caer la noche, cuando los pasos en el palacio se acallaban, Santaracio releía los documentos que había redactado durante el día. Cada palabra estaba cuidadosamente sopesada, cada frase podía calmar o desatar una tormenta. Sabía que una línea equivocada podía costarles la vida a muchos. En el silencio de sus aposentos, sentía el peso de cada decisión sobre sus hombros. Afuera, los monasterios vivían en un estado de cautela. Las campanas sonaban más bajo, las oraciones se recitaban en susurros. El miedo se había convertido en una niebla que envolvía la vida espiritual. Los pocos iconos que quedaban se ocultaban en habitaciones cerradas, como tesoros proscritos. Santaracio contemplaba todo este panorama desde su posición. Podía guardar silencio, seguir manejando la maquinaria, protegerse a sí mismo y a su familia de cualquier sospecha. Pero cada vez que oía que un icono había sido destruido o un monje interrogado, sentía una grieta extenderse por su conciencia. El poder le permitía mantenerse en el lado seguro de la línea, pero esa línea se volvía cada vez más delgada. Una tarde, la luz del sol se colaba por la ventana de su despacho, cayendo sobre un decreto recién firmado. Afuera, el sonido de un martillo resonaba de nuevo en alguna iglesia. Santaracio cerró los ojos por un instante. La imagen de los muros desnudos y la mirada de los fieles apareció en su mente, más nítida que cualquier informe. Comenzó a comprender que mantenerse al margen, incluso con la intención de guardar el equilibrio, era también una elección. Y esa elección tomaba la forma de un pecado silencioso, el pecado de guardar silencio mientras la luz era borrada de la piedra. La noticia de la muerte del patriarca Pablo IV se extendió por Constantinopla como una ráfaga de aire caliente en pleno invierno. Las campanas de las iglesias tañían lentas y graves, más prolongadas de lo habitual. El trono patriarcal quedaba vacante en medio de una iglesia ya fracturada por el movimiento iconoclasta. Los pasillos del palacio bullían de actividad, y los susurros se deslizaban entre las columnas de piedra y las pesadas cortinas. En ese vacío, todos comprendían que aquel trono no era solo un puesto religioso, era un punto de apoyo político que podía inclinar la balanza del poder. En la sala del consejo, los dignatarios se reunían bajo la luz de las lámparas de aceite. El nombre de Santaracio se mencionaba cada vez con más frecuencia. Un secretario imperial culto, apreciado por el pueblo, familiarizado con la corte y lo suficientemente flexible como para mediar entre las facciones. Era un laico, nunca había vestido los hábitos sacerdotales, lo que hacía el plan aún más conveniente. Alguien de dentro del sistema, colocado en el trono patriarcal, podría convertirse en un puente o en una marioneta. Cuando le hicieron llegar la propuesta, Santaracio permaneció en silencio junto a la ventana de su despacho. Afuera, la ciudad seguía iluminada. El traqueteo de los carruajes sobre el empedrado, las voces de los vendedores ambulantes, el viento que soplaba desde el mar. Dentro, las vestiduras de seda del patriarca estaban dispuestas sobre una mesa, y el tejido reflejaba la luz de la lámpara como la superficie serena del agua. Acercó la mano y tocó la suave tela, sintiendo su tersura deslizarse por la yema de sus dedos. Una pregunta surgió en su interior. ¿Es esto una vocación o una trampa para que siga guardando silencio? El recuerdo de los muros desnudos, raspados hasta arrancar los iconos, apareció con claridad en su mente. Sabía que, si aceptaba, abandonaría su segura posición de observador. Se convertiría en el rostro visible, el blanco de todas las flechas de las facciones más radicales. La imagen del profeta Jonás le vino a la mente, aquel que intentó huir de su misión porque sabía que el mensaje que portaba podía desatar una tormenta. Santaracio sintió que se encontraba ante una ola similar. Buscó una pequeña estancia en el palacio, donde la luz era más tenue y el ruido se desvanecía. Allí se arrodilló, con la frente apoyada en el frío suelo de piedra. Las imágenes pasaron ante él, monasterios temblando bajo vigilancia, iconos arrancados de las paredes,
la mirada perpleja de los fieles. Si se negaba, ¿quién ocuparía el trono patriarcal? Alguien dispuesto a obedecer cualquier decreto, alguien que considerara la destrucción de imágenes una tarea sagrada. Aquella noche, Santaracio caminó por el largo corredor, y el eco de sus pasos resonó en el silencio. Las vestiduras de seda seguían allí, brillando bajo la luz de las lámparas. La seda podía elevar a un hombre, pero también podía atarlo a las expectativas de la corte. No vio en aquella tela la gloria, sino una soga apretada alrededor de su pecho que le obligaría a respirar al ritmo del imperio. La corte lo presionaba para que se decidiera rápidamente. El emperador Constantino VI necesitaba una solución, un rostro estable para calmar al pueblo y consolidar su poder. Los dignatarios acudieron a ver a Santaracio con palabras amables y miradas inquisitivas. Le hablaron del deber, de la responsabilidad, de la oportunidad de preservar el orden. Él escuchaba, y cada palabra caía como una piedra en la balanza. Finalmente, comprendió que la cuestión ya no era si debía aceptar o no, sino bajo qué condiciones lo haría. En lo más profundo de su ser, se dio cuenta de algo. Negarse podría darle paz personal, pero aceptar podría abrir una oportunidad para reparar la fractura de la Iglesia. La elección se volvió más clara, aunque también más pesada. Cuando se presentó ante la corte para dar su respuesta, Santaracio mantuvo una mirada serena. «Aceptaré», dijo con voz pausada y firme, pero con una condición. El ambiente en la sala cambió. Las miradas se cruzaron rápidamente. «Debe convocarse un concilio ecuménico para resolver de raíz el problema de los iconos». Sus palabras cayeron como una piedra arrojada a un estanque de aguas tranquilas. Se hizo un largo silencio. El emperador Constantino VI lo miró fijamente, sopesando los beneficios y los riesgos. Un concilio ecuménico significaba reabrir el debate, invitar a representantes de muchos lugares y someter la iconoclasia al escrutinio público. Era un paso que podía hacer temblar los cimientos políticos del momento. Santaracio se mantuvo erguido, sintiendo los latidos de su corazón con más claridad que nunca. Las vestiduras de seda ya no eran un atuendo de honor, sino el símbolo de una cruz que tendría que llevar a la vista de todos. Aquel ascenso profesional, tan anhelado por muchos, revelaba ahora su verdadera naturaleza. Un camino que conducía a la confrontación, a la incomprensión y a la soledad. Durante la ceremonia de consagración, los cánticos resonaron en la catedral y la luz de las velas iluminó el espacio. Santaracio se revistió con las sagradas vestiduras, sintiendo su peso sobre los hombros. Bajo la suave seda, portaba una determinación más dura que la piedra. Su mirada recorrió a la multitud, deteniéndose en los rostros esperanzados y en los escépticos. A partir de ese momento, su vida tomó un nuevo rumbo. Salió de la sombra del palacio para adentrarse en el ojo del huracán. El concilio ecuménico había sido exigido y, con él, una cadena de consecuencias que nadie podía aún prever. El camino que tenía por delante ya no era un pasillo cerrado del poder, sino la plaza abierta del conflicto público, donde cada palabra y cada firma quedarían grabadas en la historia. En el año 787, la ciudad de Nicea abrió sus puertas para acoger a los obispos de diversas regiones del imperio. La sala del concilio era amplia, con una cúpula alta y gruesos muros que retenían el eco de cientos de voces. La luz que entraba por las ventanas se proyectaba sobre el frío suelo de piedra. En aquel ambiente, las facciones llegaban cargadas de argumentos, recuerdos y las heridas de muchos años de división. Santaracio entró en medio de la gran asamblea. Sus vestiduras litúrgicas brillaban a la luz de las velas, su mirada, serena pero profunda. Fuera de la sala, los guardias imperiales formaban en filas, con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Se había transmitido la orden. Si el resultado iba en contra de la voluntad del emperador Constantino VI, el orden sería restablecido por la fuerza. El leve sonido del metal chocando resonaba cada vez que cambiaban de posición. La presencia de los soldados se infiltraba en cada declaración, en cada réplica, densificando el ambiente. Dentro, los obispos estaban profundamente divididos. Un bando afirmaba que venerar los iconos era traicionar la pureza de la fe, mientras que el otro recordaba la larga tradición y la experiencia viva de la comunidad. Las voces se superponían, convirtiéndose a veces en insultos, dedos que señalaban,
textos que se blandían unos frente a otros. Cada uno portaba su convicción como si fuera una espada. En medio de aquella tempestad, Santaracio permanecía en silencio, no interrumpía, no alzaba la voz para imponerse. Con las manos sobre la mesa, la mirada fija al frente, su respiración era regular. Su silencio se prolongó durante horas, como un vacío entre las violentas olas. Algunas miradas de incomodidad se dirigieron hacia él, como esperando una orden decisiva del que presidía. Los argumentos seguían enredándose. Un obispo se levantó, recordando la prohibición anterior, hablando del temor de que el pueblo cayera en el error al arrodillarse ante imágenes. Otro respondió con historias de su comunidad, donde los iconos eran una fuente de consuelo y esperanza. El ambiente se volvió sofocante. Los pasos en el pasillo exterior se hicieron más apremiantes. Cuando el fragor del debate comenzó a decaer por el cansancio, Santaracio se puso en pie. Su gesto fue lento, sin prisa. Hizo una señal a un diácono para que trajera un objeto envuelto en tela. La tela fue retirada ante la asamblea. Dentro había un icono de Cristo dañado. La madera estaba astillada, la pintura desconchada, el rostro casi completamente raspado, y de sus ojos solo quedaba un trazo desvaído. Toda la sala enmudeció por un instante. Aquella imagen era el testimonio vivo de los años de destrucción. Santaracio alzó el ícono, lo suficientemente alto para que todos lo vieran. La luz de las velas se reflejó en los restos de pan de oro, creando un brillo débil pero persistente. Su voz resonó, grave y clara. No adoramos la madera ni la piedra, adoramos a aquel que es el prototipo de la imagen. Estas palabras no fueron pronunciadas como un eslogan, sino como una certeza madurada a través de años de reflexión y sufrimiento. La frase cayó en medio de la sala, tocando los espíritus en tensión. Continuó, con voz firme, recordando el misterio de la encarnación, la realidad de un Dios que había asumido forma humana. Si Dios había entrado en la historia con un rostro concreto, entonces representar ese rostro en el arte no podía considerarse una traición. Sus palabras no eran un ataque, abrían un camino entre las dos orillas opuestas. Los obispos se miraron unos a otros y muchas miradas se suavizaron. El silencio que Santaracio había guardado durante horas se comprendía ahora como un camino de preparación. No impuso su autoridad, colocó ante ellos una imagen y una pregunta. La mirada del ícono dañado parecía reflejar las propias heridas de la iglesia. Afuera, los guardias seguían allí, con las espadas en la mano. Pero dentro de la sala, el ambiente cambió. Las voces bajaron de tono, los argumentos se reconsideraron, se redactó el documento conciliar, cada palabra elegida con esmero. La veneración de los iconos quedó claramente definida, dirigida al prototipo, evitando cualquier malentendido. Cuando el texto final fue puesto ante él, Santaracio tomó la pluma, la punta tocó el papel, la tinta impregnó lentamente la fibra rugosa. Su firma fue trazada de forma lenta y decidida. En ese instante, el pequeño acto de su mano se convirtió en un golpe de espada invisible que cortaba la oscuridad de la herejía que había prevalecido durante años. El suave rasgueo de la pluma sobre el papel sonó como el desenvainar de una espada. Los obispos firmaron uno tras otro. La unidad se restableció sobre el papel, pero en el corazón de muchos, la tormenta no se había calmado del todo. Esta decisión provocaría la reacción de las fuerzas extremistas, de aquellos que veían los iconos como una amenaza para el orden que deseaban mantener. Santaracio recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en cada rostro. Sabía que, a partir de ese momento, había cruzado un umbral. Su serenidad y sus palabras serían recordadas, pero también la ira de quienes habían perdido su ventaja. El camino por delante sería más angosto, la oscuridad podría ser más densa. El segundo concilio de Nicea concluyó con una oración común. Los cánticos resonaron, ascendiendo hasta la alta cúpula y extendiéndose hacia el pasillo donde los guardias aún permanecían. Santaracio bajó el icono. Su mirada se encontró brevemente con el rostro dañado de Cristo. En aquellos rasgos desvaídos, comprendió una cosa. La batalla no había terminado, simplemente había pasado a una forma más profunda, donde la unidad alcanzada tendría que ser defendida a un precio mayor. Tras el segundo concilio de Nicea del año 787, Constantinopla entró en una nueva era de luz.
Los iconos regresaron gradualmente a los muros de las catedrales. El oro volvió a capturar la luz de las velas y los rostros de los santos emergieron de entre el humo del incienso. En una solemne ceremonia, Santaracio fue coronado patriarca y sus resplandecientes vestiduras litúrgicas caían sobre el frío suelo de piedra. Las miradas del pueblo le seguían, viendo en él el símbolo de una victoria teológica que acababa de ser sellada con tinta y sangre interior. Sin embargo, bajo aquella seda reluciente, sus manos eran ásperas y callosas. Las durezas en sus palmas contaban otra historia, la historia de las noches en que abandonaba el palacio cuando todas las luces se habían apagado. Cuando la ciudad se sumía en la oscuridad, Santaracio se ponía una túnica sencilla, salía por una puerta estrecha, llevando consigo una bolsa con comida, pan, medicinas y algunas monedas sueltas. Recorría los callejones húmedos, donde el olor del mar se mezclaba con el de la basura y el sudor. Los olvidados yacían acurrucados contra los muros de piedra, alzando la vista al oír sus pasos. Nadie reconocía al patriarca en aquella oscuridad. Se arrodillaba, ponía pan en las manos de una viuda, vendaba la herida de un niño, dejaba en silencio una bolsa de monedas junto a la cabeza de un anciano que dormía. Su corona, resplandeciente de día, se transformaba por la noche en unas manos que tocaban la carne helada de los desdichados. La gente comenzó a hablar de extrañas señales. Decían que cada vez que Santaracio celebraba la Santa Misa, una suave luz rodeaba el altar, como si el alba llegara antes de lo habitual. Aquella luz no era deslumbrante, sino suave y profunda, y hacía que los arrodillados sintieran sus corazones elevarse por encima de sus miedos cotidianos. Bajo esa luz, el icono tras el altar parecía respirar a un ritmo más lento. En medio de aquel tiempo, una nueva tormenta se formaba en el palacio. El emperador Constantino VI decidió divorciarse de la emperatriz María para casarse con su dama de compañía, Teódota. La noticia se extendió rápidamente y los pasillos de mármol susurraban con más intensidad que antes. Aquella decisión atentaba contra el corazón mismo de la ley del matrimonio, contra el juramento pronunciado ante el altar. La ciudad entera esperaba la reacción del patriarca. Santaracio fue convocado a palacio. Ante él, Constantino VI se sentaba en el trono, con una mirada a la vez firme e insegura. El emperador habló del poder, de sus necesidades personales, de un arreglo conveniente para el futuro de la dinastía. En la amplia sala, la luz que entraba por las altas ventanas caía sobre el suelo de piedra, dividiendo el espacio en nítidas franjas de luz y sombra. Cuando se le pidió que bendijera el nuevo matrimonio, Santaracio guardó silencio durante un largo rato. Ese silencio hizo que la sala se sintiera aún más pesada. Luego, levantó la cabeza y con voz grave pero clara, dijo: «No puedo hacer tal cosa». La frase cayó entre el trono y el altar imaginario, creando un vacío lleno de peso. El emperador frunció el ceño, y la amenaza apareció en su mirada. Hubo recordatorios sobre el castigo, sobre la espada y el poder. Santaracio se mantuvo erguido, con las manos cruzadas sobre el pecho. Antes, permitir que el trono se tambalee, que consentir que el sacramento sea profanado. Sus palabras resonaron como el choque de piedra contra piedra. No alzó la voz, pero fue suficiente para que los presentes sintieran la línea que acababa de trazar. La noticia de su negativa se extendió por Constantinopla más rápido que el viento del mar. La gente susurraba que el patriarca se había mantenido erguido ante el trono sin inclinar la cabeza. Hubo quienes se enfadaron, quienes temieron, pero también hubo muchos que sintieron sus corazones fortalecidos. Miraban los iconos recién restaurados y ya no veían simples pinturas, sino un recordatorio de la dignidad humana. En un sermón, Santaracio dijo: «Si no respetamos la imagen de Dios en el hombre, no podemos venerar su imagen pintada en madera». Esa frase se extendió por las iglesias, se repitió en las familias y en los monasterios. Los pobres oyeron su propio nombre en aquel sermón, y la esposa abandonada oyó cómo su valía era proclamada en público. Las noches siguientes, Santaracio siguió saliendo del palacio como antes. Cada paso sobre la piedra mojada era una elección repetida. Sus vestiduras litúrgicas se guardaban en el armario de madera, reemplazadas por la túnica vieja. Las manos que habían firmado los documentos del concilio ahora sostenían un cuerpo que temblaba de frío y hambre. El símbolo y la acción se fundían,
El icono de la pared y el icono de carne y hueso se encontraban en la oscuridad. Cuentan que en los días de mayor tensión, cuando las amenazas de la corte arreciaban, una suave fragancia se difundía por la catedral cada vez que Santaracio ofrecía la misa. Aquel aroma no se parecía a ningún incienso conocido, pasaba fugazmente, pero permanecía en la memoria. La gente lo llamó una señal, la confirmación del cielo a la valentía de su pastor. Santaracio comprendió que la batalla ya no residía en el debate teológico, sino en vivir aquello que se había afirmado. Los iconos restaurados en los muros quedarían vacíos si la imagen de Dios en los pobres y en la esposa traicionada fuera despreciada. Sus pasos transitaban entre dos mundos, el palacio y el callejón, el altar y el lecho de un mendigo enfermo. Su santidad no estalló como un gran fuego, sino que se extendió gradualmente como la luz del alba. En el corazón del pueblo de Constantinopla tuvo lugar un movimiento silencioso. Empezaron a mirarse unos a otros de forma diferente, a mirar los iconos de los muros con una reverencia más profunda y a mirar a su prójimo con la conciencia de que también allí había un rostro que era reflejo del cielo. Y entre todos los relatos de luces y fragancias, lo que perduró con más fuerza fue la imagen de Santaracio, con la corona sobre su cabeza y las manos tocando las heridas del mundo. La Constantinopla del siglo VIII aprendió de nuevo a mirar los muros cubiertos de oro tras el Segundo Concilio de Nicea en el año 787, mientras que el mundo de hoy vive en un mar de imágenes sin precedentes. Las pantallas se iluminan en la palma de la mano, los rostros se retocan con capas de filtros, las miradas se suavizan con técnicas digitales y las sonrisas se diseñan con algoritmos. Las imágenes aparecen densamente, se mueven sin cesar, desfilando ante nuestros ojos a una velocidad que apenas permite al alma detenerse. En ese mundo es posible construir un rostro distinto al real, una vida diferente a la que realmente se vive. La falsedad se pule con esmero, lo suficiente como para ocultar las grietas interiores. Los iconos digitales se suceden unos a otros, pero la mirada de las personas se vuelve cada vez más vacía. El anhelo de ver y ser visto de verdad se vuelve frágil entre tantas capas superpuestas. En medio de esa corriente, la figura de Santaracio emerge como un punto de detención. Él vivió en una ciudad despojada de sus íconos, donde los rostros de los santos fueron raspados de los muros de piedra. Comprendió el vacío que queda cuando una imagen es borrada. La restauración de los iconos en el año 787 no se limitó a la pintura y el pan de oro. Devolvió a la gente la capacidad de ver un rostro que reflejaba algo que trasciende el tiempo. Hoy, cuando las imágenes simuladas llenan el espacio, la pregunta que una vez se planteó Santaracio resuena a un nivel más profundo. Si el icono en el muro puede ser borrado, el icono que es la persona también puede ser distorsionado. Cuando la dignidad es ofendida con palabras, con indiferencia, con una mirada de desprecio, está teniendo lugar otra forma de iconoclasia. No usa martillos ni cuchillas, sino la frialdad y la indiferencia. En los grandes museos de Europa y América, los antiguos frescos permanecen. Su brillo dorado todavía refleja las luces eléctricas modernas. Los visitantes pasan, levantan la vista hacia esos rostros pintados hace siglos. Pocos imaginan que hubo un tiempo en que esos rostros estuvieron a punto de desaparecer por completo. Si en el año 787 la firma de Santaracio no se hubiera plasmado, muchos de aquellos muros se habrían convertido en un vacío. Ese legado trasciende el espacio de las catedrales. Vive en cada pincelada de los artistas religiosos a lo largo de los siglos, en las pequeñas iglesias rurales, en las grandes cúpulas de las ciudades bulliciosas. Cada vez que un artista pinta el rostro de Cristo o de un santo, continúa una batalla que se pagó con valentía. Cada vez que una comunidad intenta sanar sus divisiones, sigue el espíritu de unidad que Santaracio defendió. La autenticidad que él vivió no fue un mero eslogan. Se manifestó en su negativa a bendecir lo que iba en contra de su conciencia, en sus pasos nocturnos por callejones estrechos, en el largo silencio antes de hablar en el Segundo Concilio de Nicea. Ser auténtico es ver las cosas tal como son, sin añadidos ni velos. En un mundo inundado de capas de brillantez superficial, esa invitación se vuelve más urgente que nunca.
Cada ser humano es un icono vivo. Cuando una persona es tratada como una herramienta, cuando su honor es mancillado, cuando es olvidada en un rincón oscuro de la sociedad, un icono está siendo desfigurado. La pregunta resuena: ¿estamos participando en una nueva forma de iconoclasia al permitir que eso suceda? La iconoclasia ya no consiste en destruir pinturas, puede ser el silencio ante la injusticia. Santaracio comprendió que mantenerse al margen también es una elección. Hoy, esa elección ilumina nuestra vida moderna. La verdad no necesita ser ruidosa para vencer, necesita la firmeza de un alma que se atreve a mantener la mirada firme. Entre innumerables voces, entre el torrente de noticias, lo decisivo sigue siendo la elección personal ante una situación concreta. El espíritu de Santaracio reside en los esfuerzos por buscar la unidad entre los cristianos, en los diálogos que superan las diferencias, en las disculpas pronunciadas tras años de malentendidos. Cada pequeño paso hacia la reconciliación es un icono que recupera su luz. Él firmó las actas del concilio como quien traza una línea clara entre la oscuridad y la luz. Hoy, esa línea necesita ser redibujada en la vida cotidiana. En el torrente de imágenes modernas, todavía existen momentos de silencio, cuando una persona se mira al espejo y se pregunta por su propia verdad. Ahí es donde la batalla se libra en silencio. Como en aquella habitación a orillas del Bósforo en el año 806, la falsedad puede ser densa, pero una pequeña decisión, fiel a la conciencia, puede abrir un camino diferente. La historia regresa a la húmeda habitación donde yace Santaracio. Las olas siguen golpeando las rocas, la llama de la vela aún tiembla. El combate espiritual con la oscuridad lo había guiado a lo largo de todo su viaje, desde los muros vacíos de Constantinopla hasta la cúpula del Segundo Concilio de Nicea, desde la corona resplandeciente hasta las manos que tocaron las heridas de los pobres. Ahora, mientras su aliento se desvanece, el ícono vivo que protegió durante toda su vida está siendo probado por última vez en su propia alma. La estancia, a orillas del Bósforo, se sumió en un silencio denso. Las olas seguían rompiendo contra las rocas, pero su sonido parecía ahora más lejano, como un eco de otro mundo. El cuerpo de Santaracio yacía inmóvil. Su aliento se volvía cada vez más tenue, mientras sus discípulos, arrodillados en torno al lecho, veían su rostro demacrado a la luz de las velas. Tras su violento diálogo con la oscuridad, el aire de la habitación se había vuelto extrañamente diáfano. De repente, sus ojos se abrieron. Ya no era la mirada tensa del debate invisible, sino una mirada lúcida y profunda, fija en un punto por encima del húmedo techo de piedra. Quienes estaban arrodillados a su lado no veían lo que él veía, pero sintieron el cambio. En aquella mirada había una certeza que ninguna de las acusaciones recientes podía tocar, una convicción que trascendía cualquier veredicto. Sus labios se movieron levemente, como si quisiera decir algo, pero en lugar de una réplica, solo exhaló un último aliento, largo, suave y pleno. Ese aliento abandonó su frágil pecho como la última brisa tras una tormenta. Toda la tensión de su rostro se disipó. Las arrugas se suavizaron. La paz inundó la estancia, extendiéndose desde el lecho de enfermo hasta cada piedra, como el mar que se calma tras un vendaval. Los discípulos inclinaron la cabeza. Uno de ellos le puso la mano sobre el pecho y confirmó que su corazón se había detenido. No hubo gritos, solo sollozos contenidos. En ese instante, la húmeda habitación se convirtió en un lugar más vasto que cualquier gran salón del palacio. El combate había terminado. La oscuridad retrocedió, y la luz que Santaracio había contemplado aún permanecía en sus ojos. Mientras preparaban el cuerpo para el sepelio, los presentes comenzaron a percibir una suave fragancia que se extendía por el aire. No era el aroma familiar del incienso de la catedral, no era intenso ni penetrante, sino delicado y profundo. Aquel aroma se coló por la pequeña ventana y fue llevado por la brisa marina. Cuentan que, en los días siguientes, aquel aroma aún flotaba en el monasterio como un signo silencioso. La noticia de la muerte de Santaracio se extendió rápidamente por todo Constantinopla. Gentes de los barrios pobres, de los pasillos cercanos al palacio, de monasterios lejanos, acudieron para verlo por última vez. Formaban largas filas, con los ojos enrojecidos, y tocaban el borde del féretro. En aquella multitud
Había quienes habían recibido pan de sus manos, quienes le habían oído predicar sobre los íconos, y también quienes alguna vez habían dudado de sus decisiones. Se cuenta que un ciego fue llevado ante el féretro. Temblando, extendió la mano y tocó la madera donde descansaba el cuerpo de Santaracio. En ese instante, levantó la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par y su mirada reflejó la luz de las velas. La multitud contuvo el aliento cuando gritó el nombre de la luz que acababa de ver. La historia se propagó como una ola, convirtiéndose en un símbolo de lo que él había hecho toda su vida. Abrir los ojos a una iglesia que se encontraba ante un muro vacío. El funeral de Santaracio se celebró con una solemnidad pocas veces vista. Asistió la familia imperial, los clérigos con sus vestiduras, y los pobres se mezclaban entre las grandes columnas de piedra. Todos se arrodillaron juntos cuando el féretro fue llevado a través de la plaza. Ya no había una clara división entre el poder y la miseria, entre el trono y los callejones. En ese momento, la unidad que él había defendido se hizo visible. Se alzaron cánticos solemnes que se mezclaban con el eco lejano de las olas. La gente rememoraba el año 787, recordaba el concilio de Nicea II y repetía sus palabras sobre el prototipo de la imagen. Los iconos de la catedral parecían brillar con más intensidad a la luz de las velas, como si reflejaran la luz que acababa de abandonar aquella pequeña estancia junto al Bósforo. Su legado no cabía en un texto, estaba presente en cada uno de los muros que habían sido restaurados. Así como Cristo resucitó al tercer día, la historia de Santaracio no terminó con su último aliento. El arte y la espiritualidad cristianos, que habían estado amenazados de extinción, renacieron y se propagaron. Los pintores siguieron pintando, los monasterios siguieron cantando y las comunidades siguieron arrodillándose ante los iconos con una comprensión más profunda de lo que veneraban. La tumba de Santaracio fue dispuesta a orillas del Bósforo, orientada hacia el sol naciente. Cada amanecer, la primera luz tocaba la losa de piedra que cubría su cuerpo, para luego extenderse sobre el mar e iluminar la ciudad. Desde ese oriente, los resplandecientes iconos dorados comenzaron a brillar en las iglesias de todo el mundo, desde Constantinopla hasta las tierras más lejanas. Las olas siguen rompiendo contra las rocas como en el año 806, pero ahora su sonido se parece más a un cántico que a una advertencia. La luz venció en el combate, y en la memoria de la iglesia, la imagen de Santaracio, erguido entre la oscuridad y el fulgor dorado, permanecerá como un icono vivo de valentía y fidelidad. Oh Dios, fuente de luz y de verdad, te damos gracias por haber dado a la iglesia el ejemplo de Santaracio, un pastor que se atrevió a interponerse entre el poder y la oscuridad para defender lo sagrado. Concédenos amar la verdad por encima de nuestros propios intereses, saber respetar la imagen de Dios en cada persona, especialmente en los pobres y olvidados. Cuando nos enfrentemos a decisiones difíciles, danos el valor de decir sí a lo que es justo y no a lo que hiere la dignidad humana. Por la intercesión de Santaracio, que nuestra vida se convierta en un icono vivo, que refleje tu luz en medio de un mundo lleno de agitación hoy. Amén. Pido a Dios que bendiga a todos los hermanos y hermanas que le han dado me gusta a este video. Que el Señor, por la intercesión de los santos, os conceda paz, salud y abundancia de gracias en vuestra vida. Volved al sagrario, volved a la luz del Santísimo Sacramento, volved a ese instante de compañía silenciosa con aquel que nos espera en el sacramento del amor. Y si en lo que he compartido hoy encuentras tan solo una o dos frases que toquen tu alma y te ayuden a acercarte más a Dios, entonces me doy por satisfecho.